Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender qué son las palabras parónimas y vamos a ver varios casos de palabras parónimas. Esto es porque varios de ustedes me han estado mandando correos electrónicos y también me han preguntado en la casilla de los comentarios qué cosas son las palabras parónimas. Entonces decidí grabar este tutorial. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video de mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas, les des un like a mi video y lo compartas con otras personas que estén aprendiendo español. Y si eres parte de mi comunidad educativa, te pido por favor que tengas un poquito de paciencia porque sé que ya te están apareciendo anuncios. Comprendo que cuando uno está estudiando, o en una prueba, todos estamos trabajando desde la casa, pues a veces no queremos ver los anuncios, los saltamos, pero recuerda que si no los saltas y los ves, de esa manera contribuyes a que mi proyecto educativo siempre sea gratuito. Español en Casa nació con el objetivo de poder democratizar y aportar a la educación del idioma español y deseo mantener este proyecto siempre gratuito. Pero para eso yo necesito tener ingresos, o sea que el proyecto sea económicamente sostenible y tú me puedes ayudar si me apoyas con los anuncios. Entonces comencemos. ¿Qué son las palabras parónimas? Este término que pareciera tan complicado, pero que van a ver que en realidad usamos todo el tiempo. Usamos parónimos todo el tiempo. El problema es que normalmente los usamos mal. Pues bien, las palabras parónimas son aquellas palabras que se parecen mucho en su escritura y pronunciación, pero tienen significados diferentes. Vamos a verlo a través de ejemplos. Taza con Z y taza con S es un ejemplo de palabra parónima, porque la taza con Z se refiere a taza de tomar, taza de té o taza de café. Por ejemplo, me gustaría una taza de café. Pero taza con S se refiere a tasa de crecimiento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de este año será de un 2%. Aptitud y aptitud es otro ejemplo de palabra parónima. El primer caso se escribe con P y el segundo con C. Vamos a ver un ejemplo. Ella tiene aptitudes para la música o ella tiene aptitudes para hablar en público. En este caso me estoy refiriendo a habilidades. La persona tiene habilidades para hacer algo. Pero en el caso de actitud es la manera en que nosotros afrontamos una situación. Por ejemplo, él tiene muy buena actitud para hacer frente a los problemas. Entonces, si se fijan las dos palabras, se parecen mucho, tanto al oído, tanto en la escritura, pero tienen significados diferentes. Absolver y absorber. El primer caso de absolver es cuando se perdona una culpa o sales inocente de algo. Por ejemplo, él fue absuelto en el juicio. Pero también tenemos absorber, de absorber el agua. Por ejemplo, se derrama un café y con una servilleta podemos absorber ese líquido. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos absolver, él fue absuelto en el juicio, o absorber, la esponja absorbió el líquido. Y son ejemplos de palabras parónimas. También tenemos absceso con BS aquí y absceso con doble C. El primer caso se refiere a un acceso de pus. Por ejemplo, le drenaron un acceso, es un término médico. Y está el acceso de entrada. Por ejemplo, bloquearon el acceso al banco porque hubo un accidente o porque hubo un robo. ¿Ven? Esa es la diferencia. Se parecen bastante, pero vean que tanto al pronunciar como al escribir tienen ligeras diferencias. Por eso las personas las confunden mucho. Otro ejemplo es bello de los pelitos y bello de belleza. Por ejemplo, él tiene mucho vello en las manos, por ejemplo, o él es muy bello. No es lo mismo este bello de los pelitos, o sea, el bello con V quiero decir, y el bello con B larga, que se refiere a belleza, que la persona es linda. Otro caso de palabras parónimas es caso y caso, o sea, caso con Z y caso con S. El primer caso es el de cazar animales. Por ejemplo, él fue a cazar palomas, se escribe con Z. Y este segundo caso es el caso del acto matrimonial. Por ejemplo, yo me caso mañana. ¿Qué quiero decir? Que voy a contraer matrimonio mañana.
Eso es otro ejemplo de palabra parónima, porque se parecen muchísimo. O sea, la diferencia es que una es con Z y la otra es con S. Otro ejemplo de palabra parónima es expirar y expirar. No es lo mismo. Este expirar es el movimiento de respiración cuando nosotros dejamos ir el aire. Inspiración, expiración. Pero este de expirar es de morir. Entonces, la expiración con S es importante para la vida. Ella expiró hace 2 días, quiere decir, ella murió hace 2 días. Entonces recuerden que expirar de respiración es con S y expirar de morir es con X. También tenemos 100 y 100, o sea, 100 con C y 100 con S. Por ejemplo, yo tengo $100. Ese 100 de moneda, de cantidad, es con C. Pero el 100 con S es el de dolor de cabeza. Por ejemplo, ay, tengo un dolor en las sienes que me tiene loca. ¿Ven? Entonces tenemos el 100 con C, que se refiere a cantidad, y el 100 con S, que se refiere a las sienes, a estas partes de aquí. Otro ejemplo de palabra parónima es prejuicio y perjuicio. Prejuicio, miren la diferencia que tengo aquí, RE y perjuicio, se escriben diferente. El primer caso, prejuicio, es cuando yo tengo una idea preconcebida sobre algo. Los prejuicios raciales son malos, el primer caso. El segundo caso, él le hizo un perjuicio a su esposa. Por tanto, tuvo que pagarle mucho dinero. Entonces, ven, el primer caso es de prejuicio y el segundo caso es un perjuicio, cuando le causamos a alguien un daño. Está apto y apto. El primer caso de apto, que se escribe con C, se refiere a acto de evento público. Por ejemplo, fuimos al acto del Día de las Madres, y se escribe con C. Y también tenemos el apto con P. Se refiere cuando una persona está apta, o sea, lista para algo. Por ejemplo, ella está apta para conducir, o ella está apta para desempeñarse como médico, o ella está apta para enseñar. ¿Ven? Entonces, el primero es acto de un evento. Por ejemplo, fuimos al acto del Día del Padre, y el segundo es ella está apta para viajar fuera del país, o ella está apta para vivir sola. O sea, se refiere a capacidad. También tenemos vaso con S y vaso con Z. El primer caso es vaso con agua. Dame un vaso con agua. Ese es con S. Pero este vaso que está aquí es el vaso del órgano. Por ejemplo, en el accidente se le rompió el vaso. Entonces vean cómo en la pronunciación prácticamente no se nota, pero en la escritura sí. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo vaso con V que vaso con B, ni vaso con S y vaso con Z. Otro ejemplo de palabra parónima es aprender y aprehender. El primer caso es aprender, de adquirir un conocimiento. Por ejemplo, yo logré aprender francés. Pero el segundo caso de aprehender es de apresar. Por ejemplo, la policía pudo aprehender al delincuente. Entonces, vean bien la diferencia, que en uno tenemos aprender sin H y en el otro tenemos esta H. Otro ejemplo de palabra parónima es malla con Y de yema y malla con doble L. El primer caso de maya, o sea, el que está aquí, es de cultura. La cultura maya estaba muy avanzada, pero cuando tenemos doble L, lo que estamos hablando es del entramado, por ejemplo, que protege las casas. Hay una malla que separa mi casa de la calle, por ejemplo. Entonces, la primera es de cultura. Yo he leído sobre la cultura maya y la segunda es malla de alambrado. Hay una malla que protege mi casa. Otro ejemplo de palabra parónima es ciervo y ciervo. El primer caso, que se escribe con C, se refiere a ciervo del animal, del venado. Por ejemplo, él cazó un ciervo. Y el segundo caso es de servir. El que se escribe con S. Él es un siervo de su amo. Entonces, en el primer caso me refiero al animal y en el segundo caso me refiero a que ofrece servicio.
Otro ejemplo de palabras parónimas son secta y secta. ¿Ven la diferencia? Es sutil, una es con X y la otra es con C. Cuando yo hablo de secta, me estoy refiriendo a secta del orden en que va algo. Ella es la secta de sus hermanos, o sea, ella está en la posición número 6. Pero cuando yo uso secta con C, es secta de religiosa, por ejemplo. Ella pertenece a una secta peligrosa. ¿Ven? Hay una diferencia ahí de significado. También está ay y ay, que confundimos mucho y no deberíamos porque son dos cosas diferentes. Ay es una interjección y este ay es del verbo haber. Yo tengo un tutorial sobre las interjecciones por si quieren ahondar en el tema. Pero el primer ay es, por ejemplo, si yo me golpeo. Ay, me golpeé y me dolió. ¿Ven? Esa expresión de que estoy reflejando que me duele algo. Y el otro ay, que es este que está aquí, es el ay del verbo haber. Por ejemplo, hay pan. Entonces, el primer ay de expresión es sin H y el segundo ay del verbo haber es con H. Otro ejemplo de palabras parónimas son comprensión y compresión. En el primer caso se refiere a comprensión de un tema. Hemos logrado una alta comprensión del tema de palabras parónimas. O compresión cuando comprimimos algo. Sufrió una compresión nerviosa. ¿Ven? Ahí se parecen bastante las palabras, pero significan cosas totalmente diferentes. También tenemos develar y desvelar. Develar, ese verbo se usa para indicar que se descubrió algo, que algo salió a la luz. Por ejemplo, los periódicos pudieron develar la verdad. Ese develar, si se fijan aquí, no lleva S. Pero si yo digo desvelar, estoy diciendo que no puede dormir bien. Entonces, él se tuvo que desvelar para terminar el trabajo a tiempo. Entonces, también son palabras parónimas. Y finalmente, tenemos coser y coser, que lo confundimos mucho. El primer coser, que este coser con C, se refiere a cocer una comida, a hervir algo. Puse a cocer las papas. Y el segundo coser se refiere a coser, de coser con aguja e hilo. Por ejemplo, me puse a coser el vestido porque se le había soltado un hilito o se le había hecho un hueco. ¿Ven? Entonces, a manera de síntesis, lo que hemos aprendido hoy es que las palabras parónimas son palabras que se escriben de manera muy parecida, a veces prácticamente igual, pero que tienen una pronunciación diferente y un significado diferente. Pueden parecerse mucho en pronunciación, en escritura, pero su significado es completamente diferente. Existen muchísimos casos de palabras parónimas, aquí solamente yo incluí 20, pero realmente hay más de 100 palabras parónimas. Yo te recomiendo que las palabras parónimas no te las aprendas de memoria porque son demasiadas, pero sí que con estas que yo te puse aquí comiences a escribir oraciones para que vayas practicando el uso de palabras parónimas. Las parónimas, recuerda, no te las aprendas de memoria porque no vas a poder. Lo importante es que te acostumbres a verlas, que comprendas el significado y sobre todo que practiques. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y si quieres que yo te ayude a comprender mejor el contenido, me encantaría que en la casilla de los comentarios me escribas ejemplos de oraciones usando palabras parónimas. Adiós.